Buen día. Continuando con el libro de Lucas en el capítulo 12, advertencias y estímulos. Mientras tanto, se habían reunido millares de personas, tantas que se atropellaban unas a otras. Jesús comenzó a hablar dirigiéndose primero a sus discípulos. Cuídense de la levadura de los fariseos, o sea, de la hipocresía. No hay nada encubierto que no llegue a revelarse, ni nada escondido que no llegue a conocerse. Así que todo lo que ustedes han dicho en la oscuridad se hará a conocer a plena luz, y lo que han susurrado a puerta cerrada se proclamará desde las azoteas. A ustedes, mis amigos, les digo que no teman a los que matan el cuerpo, pero después no pueden hacer más. Les voy a enseñar más bien a quién deben temer. Teman al que después de dar muerte tiene poder para echarlos al infierno. Sí, les aseguro que a él deben temer. ¿No se venden 5 gorriones por 2 moneditas? Sin embargo, Dios no se olvida de ninguno de ellos. Asimismo sucede con ustedes. Aún los cabellos de su cabeza están contados. No tengan miedo. Ustedes valen más que muchos gorriones. Les aseguro que a cualquiera que me reconozca delante de la gente, también el Hijo del Hombre lo reconocerá delante de los ángeles de Dios. Pero al que me desconozca delante de la gente, se le desconocerá delante de los ángeles de Dios. Y todo el que pronuncie alguna palabra contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón. Cuando los hagan comparecer ante las sinagogas, los gobernantes y las autoridades, no se preocupen de cómo van a defenderse o de qué van a decir, porque en ese momento el Espíritu Santo les enseñará lo que deben responder. Versículo 13, parábola del rico insensato. Uno de entre la multitud pidió: Maestro, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. Hombre, replicó Jesús, ¿quién me nombró a mi juez o árbitro entre ustedes? Tengan cuidado, advirtió a la gente. Absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Ay, Dios, esto es tan difícil de entender. Nos preocupamos tanto por tener abundancia de bienes que se nos olvida que lo realmente maravilloso no se compra ni se vende. Versículo 16. Entonces les contó esta parábola. El terreno de un hombre rico produjo una buena cosecha, así que se puso a pensar: ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Por fin dijo: ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. Y diré: alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goza de la vida. Pero Dios le dijo: necio, esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con lo que tú has acumulado? Así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo en vez de ser rico delante de Dios. Versículo 22. No se preocupen. Luego dijo Jesús a sus discípulos: por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán, ni por su cuerpo, con qué se vestirán. La vida tiene más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa. Fíjense en los cuervos, no siembran ni cosechan ni tienen almacenado granero. Sin embargo, Dios los alimenta. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Ya que no pueden hacer algo tan insignificante, ¿por qué se preocupan por lo demás?
Fíjense cómo crecen los lirios. No trabajan ni hilan, y sin embargo les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Sí, así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno. ¿Cuánto más hará por ustedes, gente de poca fe? Así que no se afanen por lo que han de comer o de beber. Dejen de atormentarse. Muchas enfermedades que tenemos hoy vienen por estar atormentándonos, por las preocupaciones de qué voy a hacer mañana, con qué voy a pagar los estudios de mi hijo, con qué voy a pagar mis compromisos económicos. Dejemos de atormentarnos, vivamos el hoy, respiremos y sintamos el aire que respiramos en nuestros pulmones y démosle gracias a Dios por la vida. Por eso es que existen tantas enfermedades hoy, por las angustias causadas por las preocupaciones que todavía ni siquiera han llegado. Aquí Jesús hace 2000 y pico de años hablaba de no preocuparse, ocupémonos del día a día. Eso no quiere decir que seamos irresponsables, sino que no nos angustiemos por lo que no ha llegado. Dios ya tiene todo bajo control. Esa preocupación que hoy tienes de cómo vas a hacer para pagar mañana algo, Dios ya la tiene solucionada. Confía y descansa en el Señor. El mundo pagano anda tras todas estas cosas, pero el Padre sabe que ustedes las necesitan. Ustedes, por el contrario, buscan el reino de Dios y estas cosas serán añadidas. No tengan miedo ni rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. Vendan sus bienes y den a los pobres. Provéanse de bolsas que no se desgasten. Acumulen un tesoro inagotable en el cielo donde no hay ladrón que aceche ni polilla que destruya. Pues donde tengan ustedes su tesoro, allí estará también su corazón. Versículo 35. La vigilancia. Manténganse listos con la ropa bien ajustada y la luz encendida, porque como siervos que esperan a que regrese su Señor de un banquete de bodas para abrirle la puerta tan pronto como Él llegue y toque, dichosos los siervos a quienes su Señor encuentra pendiente de su llegada. Créanme que se ajustará la ropa para que los siervos se sientan a la mesa y Él mismo se pondrá a servirles. Sí, dichosos aquellos siervos a quienes su Señor encuentre preparados, aunque llegue a la medianoche o de madrugada. Pero atiendan esto: si un dueño de casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, estaría pendiente para no dejarlo forzar la entrada. Asimismo deben ustedes estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Señor, le preguntó Pedro, ¿cuentas estas parábolas para nosotros o para todos? Respondió el Señor. ¿Dónde se halla un mayordomo fiel y prudente a quien su señor deja encargado de los siervos para repartirles la comida a su debido tiempo? Dichoso el siervo cuyo señor al regresar lo encuentra cumpliendo con su deber. Les aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Pero ¿qué tal si ese siervo se pone a pensar: mi señor tarda en volver, y luego comienza a golpear a los criados y a las criadas y a comer y beber y emborracharse? El señor de ese siervo volverá el día que el siervo menos espere y a la hora menos pensada. Entonces lo castigará severamente y le impondrá condena que reciben los incrédulos. Versículo 47. El siervo que conoce la voluntad del Señor y no se prepara para cumplirla recibirá muchos golpes. En cambio, el que no la conoce y hace algo que merezca castigo recibirá pocos golpes. A todo el que se le ha dado mucho se le exigirá mucho, y al que se le ha confiado mucho se le pedirá aún más. Versículo 49. División en vez de paz. He venido a traer fuego a la tierra, y como quisiera que ya estuviera ardiendo, pero tengo que pasar por la prueba de un bautismo
y cuánta angustia siento hasta que se cumpla. ¿Creen ustedes que vine a traer paz a la tierra? Les digo que no, sino división. De ahora en adelante están divididos 5 en una familia, 3 contra 2 y 2 contra 3. Se enfrentarán el padre contra su hijo y el hijo contra su padre y la madre contra su hija y la hija contra su madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra su suegra. Versículo 54. Señales de los tiempos. Luego añadió Jesús dirigiéndose a la multitud: cuando ustedes ven que se levanta una nube en el occidente, enseguida dicen, va a llover, y así sucede. Y cuando sopla el viento al sur, dicen, va a hacer calor, y así sucede. Hipócritas, ustedes saben interpretar la apariencia de la tierra y del cielo. ¿Cómo es que no saben interpretar el tiempo actual? ¿Por qué no juzgan por ustedes mismos lo que es justo? Si tienes que ir con un adversario al magistrado, procura reconciliarte con él en el camino, no sea que te lleve por la fuerza ante el juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que pagues hasta el último centavo. Te invito a que hagas una reflexión en donde en una hoja anotes todas esas cosas por las cuales te estás preocupando y se las entregues al Señor. Él te va a dar todo cuanto necesites en su debido tiempo. Confía y espera en el Señor. Un abrazo. Bendiciones.